Yo creo que generalmente los testimonios fueron buenos en gran manera. Ahora yo voy a preguntarle al pastor Carlos, ¿qué predicó? ¿De qué fue que se enseñó allá? Se habló todo el tiempo del oír. ¿Qué predicó usted, hermana Luz María? ¿Qué predicó pastora Marta? ¡Wow! ¿Qué enseñó la profeta Lucy? Yo les pregunto, y ustedes me responden que estuvieron buenos los testimonios. O sea, entendieron lo que predicaron ahí los hermanos. Yo también prediqué eso. Ahora, podemos ver un desbalance ya, como dijo Angie. Ellos fueron nuevitos algunos y escucharon la voz de Dios. ¿Y nosotros cuántos años ya llevamos en el cristianismo? Y todavía no hemos escuchado la voz de Dios. O no tenemos claridad para decir Dios me habló. Y eso es necesario en cada uno de nosotros. Y yo estaba diciéndole esta semana al Señor desde el lunes que voy a enseñar hoy día, y Dios me dijo, sigue repitiendo el capítulo 3. Y yo digo, ya me aparezco algo que me contó el apóstol William, que 14 veces había hecho hacer el encuentro y el LBS a un hermano. Y yo dije, wow, y a mí como que me está pasando lo mismo con ustedes. ¿Cómo podemos ir a predicar si nosotros no sabemos? Y que se nos vayan adelante y los nuevitos pasan adelante y reconocen. Y nosotros hay que dar, como decía Carlos que predicaba, que tenemos diamante en el corazón. Y decía este hombre, ¿cuál era el que daba testimonio? Hermes, él decía, yo pensaba nomás que, pero no era tan duro que ese. Y a veces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Corazón duro. Entonces, ¿cómo adelantamos nosotros la obra de Dios si hasta ahí llegan? Porque si usted no dice que le habla a Dios, a mí me pasó eso. Yo por eso en la iglesia donde yo nací, inclusive cuando mi hijo era pastor y yo predicaba, me subía al púlpito y yo comenzaba a decir, Dios me habló. Y mi hijo después me pegaba las jaladas de oreja. Papá, no diga que Dios le habló, porque el fulano se resiente, el pastor se resiente, como eran 3 pastores. A mí qué me importa, a mí me habla Dios, le decía, y a ellos le habla el diablo, a mí qué me importa, pero alguien tiene que hablar. Como era mi hijo, yo le decía así. Y lo mismo nos puede pasar aquí, que a los hermanos que vienen de los encuentros les habló Dios, y a usted. ¿No ven que es un desbalance? Yo se los he venido anunciando o no le he venido anunciando. He repetido como 2 o 3 veces lo que le pasó a Rubén. Y a usted y a mí nos va a pasar lo mismo. Entonces, y si usted que recibe cada miércoles aquí, el domingo, el culto, recibe la enseñanza y usted no se apresura, no hace un esfuerzo por oír la voz de Dios, estamos en gran problema. Y predicamos 15 mensajes y todavía nos sobró el capítulo 3. La pastora Luz María predicó 4, en uno se salió porque habló de los diezmos, pero 3 predicó del oír. Pastor Carlos 3, yo 3, mi esposa 3, hermana Lucy 2, 15 mensajes. Donde 14 predicamos del oír y no terminamos el capítulo 3. Pero a mí lo que me asombra es que ellos vinieron a decir, Dios me habló. Dijo esta hermana, la mamá de la embarazada, Lilian creo que. Dijo, como ella ya ha conocido la palabra de Dios y está pasando lo que Dios no quiere que usted pase. Pero a veces tenemos que llegar allá para aprender a oír. Ella se ha ido en la última rueda del coche y dice, me fui orando para que Dios me hable. Y el primer tema yo comencé a hablar, a Adán le habló Dios. Y le dijo de este árbol, no coma, ¿le habló o no le habló? Mi esposa después predicó que Adán y Eva escucharon la voz de Dios, pero no la obedecieron. ¿A dónde estaremos nosotros? En el capítulo 2 que le dijo no comas, o en el 3 que desobedecieron. Entonces mi esposa habló del oír y obedecer, porque a veces oímos pero no la obedecemos. Y de ahí viene la muerte, la maldición para nosotros por no oír y no hacer como Dios ha dicho. Para comenzar en esta noche, yo quiero que me ayudes, Efraín, con Isaías capítulo 50, el verso 4. Primero ponemos en la Reina Valera. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Aquí está hablando el profeta Isaías.
y está hablando también de Jesucristo. Y dice, para saber hablar palabras al cansado. Mire, qué importante que aquí un grupo de líderes, ¿para qué nos da Dios lengua de sabios? Para hablar al cansado. Mire, y esto dice Jesucristo. Y despertará, mañana tras mañana despertará. Ahora, y el problema es que si todos los días no oímos la voz de Dios. Si usted no le da palabra, si a mí no me da palabra para yo venir a hablar el miércoles aquí, ya ustedes hubieran ido algunos, ya no hubieran. Es que esto es claro. Dice, mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Este es el plan de Dios. Tengo una duda. Oír la palabra de Dios, o sea, oír a Dios, ¿es similar a entender algo? O cuando usted ve algo y siente que Dios le está mostrando, o tiene que ser como tiene que ser? Bueno, ahí lo vamos a ver en el capítulo 3. Ahí está, porque a veces oímos, Dios nos está hablando, pero no entendemos, no desciframos, no digerimos o no tenemos discernimiento. Pero ahí vamos a ver en el capítulo 3. Verso 5. Jehová el Señor, dice aquí Isaías, me abrió el oído. ¿Qué necesitamos nosotros? Y usted debe de orar. Y al orar usted diga, Señor, tú dices en la palabra, y sáquele la palabra a Dios y confróntelo. Y dígale, aquí en Isaías 54, 55 dice que Isaías dice, Jehová el Señor me abrió el oído. O sea, ¿quién le va a abrir el oído? El Señor, no es el pastor. Me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Entonces el plan de Dios, por eso yo lo que les prediqué ahora, les dije el domingo, yo les hablé de evangelios del reino. Porque a mí no me enseñaron eso. O aquí están algunas personas que conocen a Cristo, Mana Luz María, mi esposa, Leonardo, Melissa, bueno, entre los más viejos. Nunca nos hallaron, pero yo aquí nunca he dejado de hablar del reino. Sino que a veces tengo que cambiar porque me doy cuenta que no me entienden. Y discipulados se han ido para atrás. Yo me discierno que no entienden, entonces ¿para qué yo sigo ahí? Tengo que comenzar a darles leche y vuelta. Entonces, ahora dice, Jehová el Señor me abrió el oído. Con esto que yo ya vengo enseñándoles, ¿cuándo fue el congreso en Manta, el MPR? 20. Ya vamos a 2 meses. Y 2 meses que tenemos con este libro y todavía no entendemos el capítulo 3 y no salimos de ahí. Pero ya comenzó a dar frutos a través del encuentro. Entonces dice, Jehová el Señor me abrió el oído. Desde que vino usted y comenzó a leer esto, desde que comience a orar, Señor, yo necesito, a Isaías le abriste el oído, el Señor Jesús también oyó para hacer la obra, ábreme el oído. Yo hice esta oración cuando yo me encontré con que Dios llamó a Abraham en Génesis 1:12. Y yo dije, si a Dios le habla, a mí también me habla. Ahora obedezco y te jodiste cuando yo veía Deuteronomio 28 y todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero dice en el primer capítulo, el versículo y el segundo dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y la pones por obra, te vendrán todas estas bendiciones. Ahora, ¿por qué no nos vienen las bendiciones? Porque no hemos oído, ni hemos repetido hasta que se nos abra el oído. Ahí está claro. Serás bendito en el campo, tus hijos nacerán, todo nada te faltará, estás en donde estés. Todo, pero eso no se cumple nada. Pero nosotros nos aprendimos del versículo 3 para adelante, menos el primero. Hay un acontecimiento que si oyes y lo pones por obra, te vendrán todas las bendiciones. Entonces, ¿por qué no nos vienen las bendiciones? Entonces, este principio, mi esposa sabe que yo de Deuteronomio 28, yo creo que lo he predicado unas 1000 veces ya. Porque quiero que la gente entienda esto, porque esto me sucedió a mí. El problema no está, pero a usted en la iglesia tradicional lo mandan a orar, lo mandan a ayunar, que es bueno, pero no le dan al principio de reino. Acontecerá que si oye la voz te vienen todas las bendiciones. Entonces yo, esto aprendí. Mi esposa aquí es testigo, Leonardo es testigo. Vivía en la última rueda del coche, pero Dios cambió mi vida porque aprendí algo. ¿Y por qué me esfuerzo yo? Porque usted aprenda esto. Porque si usted no aprende esto, estará haciendo cualquier cosa, como dice ahí el libro.
Pero no le funciona ni en lo físico, ni en lo espiritual, ni en lo material, en ningún lado. Ese es el principio. Si usted ve Deuteronomio 28 y en el primer versículo está para que se le cumpla todas las bendiciones en su vida. Si usted obedece el primer versículo, hay un acontecimiento que si usted oye y pone, ahora si usted no oye y no entiende, no puede poner por obra. ¿Cómo va a poner por obra? Entonces ahí tenemos doctrina humana. Vamos a ver esto en la NBI, que acá me gustó tanto ahora que estaba comparando. Dice ahí, mi Señor y Dios me ha concedido tener una lengua instruida. Tenemos que tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Allá dice al cansado. Entonces, el líder, usted que es líder, tiene que tener esta lengua instruida, fluida, para sostener al cansado. Porque como vieron los testimonios, la gente fue con muchos problemas, gente que ya se quiere morir y gente que ya no avanza más. Belencita me decía que la penúltima señora que dio testimonio, no le gustaba a ella, pero ese era el testimonio más fuerte. Esa mujer es una mujer sufrida, que yo lo vine a oír por el testimonio. Creo que la hermana Marlene y mi esposa conocían, pero yo no. Es tremendo. Entonces, eso me quebró a mí. Porque esa mujer viene ya, esa mujer en que se prende de Dios, eso es mejor que cualquiera de nosotros. Porque esa ya no tiene nada que perder, ya lo ha perdido todo. Y eso es lo hermoso. Entonces dice, una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Eso es usted, líder. Tiene que prepararse. Y el encuentro no terminó aquí. Mañana yo voy a tener una reunión. Y hay que sostenerlos a ellos. Y después que yo le doy la enseñanza, por ahí salen. Oiga, y no entendí esta palabra. Y se encuentra con Belencita y Belencita tampoco tiene. Se frustró. Porque ellos van a preguntar. O a veces chocan con la palabra y dicen, yo no estoy de acuerdo. Pero si usted está fluido, usted le dice, no, esto es así. Si no lo entendiste, ora mejor para que Dios te lo haga entender. Entonces tenemos que nosotros estar, dice, para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta. Si el Espíritu Santo tiene que despertarnos. Y dice, y todas las mañanas me despierta y también me despierta Él. Oh, sería por gusto que decía Isaías esto. Y hay para hablar no solamente lo que escribe el apóstol Sojo ahí. Le puedo sacar Biblia a uso. Y dice, el oído, para que escuche. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Vean ahí. ¿Para quién es esta palabra? No era para los que fueron al encuentro, no son discípulos, sí. Esto se aplica, apóstol, esto se aplica a quien busca de Dios en la mañana todos los días. Que lo busque, o sea, si yo busco y quiero, pero aquel que se quedó dormido, que lo pasó por alto, no va a llevar eso. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. El trabajo aquí comienza recién con esas personas que llevamos al encuentro, al menos los nuevos. Entonces dice, para que escuche como los discípulos. Aquí está hablando Jesucristo, para que yo escuche como escuchan los discípulos. Usted está en un discipulado. Tienes obligación. No es que le habló Dios al hermano Víctor y a mí no me habla. Dios tiene que hablarnos a todos y si no usted está en desventaja. Y comience a reclamar ahorita y comience a chillar ahí. A mí tienes que hablarme. Yo sé que a Melissa le ha hablado Dios, pero también sé que le ha dejado de hablar. Yo sé que a Leonardo le ha hablado Dios, de los mayores aquí, pero también le dejó de hablar y eso será culpa de Dios. Aquí lo que más hay no es que no han conocido la voz de Dios, sino que dejaron de escuchar la voz de Dios. Y eso ya es culpa de uno. ¿A usted también le ha hablado Dios? ¿A usted le habla Dios? Pero es que tenemos que afinar y tenemos que insistir. Eso es como que si le falta el desayuno a Brandon. Eso tiene que volverse así. Si le falta todo eso. Tiene que faltar. El oír a Dios es lo principal. Y por eso que no nos fluye nada. Y vivimos reclamando, ya Dios se olvidó de mí. ¿Será que Dios no me escucha la oración? No. Lo que pasa es que usted dejó de oír a Dios. Y esta palabra me gustó aquí porque no encuentro la palabra discípulo, sino que en el Nuevo Testamento. Y aquí dice, para que escuche, yo, dijo Jesús, como los discípulos. O sea,
que no es prohibido, sino que debe ser una obligación para todo discípulo. Para los que fueron al encuentro no es una exigencia para ustedes, pero qué pena que ustedes oyeron los testimonios y están mejor que Carlito, que predicó del oír. Y ahí vamos a tener un desbalance. Y lo pongo a Carlitos a dar un discipulado todos los miércoles, como yo estoy haciendo, y Carlitos va a llegar el momento que él tendrá que coger por otro lado porque no puedo hablar del oír, dice, porque yo no sé. Es una obligación de los discípulos. Y el verso 5. El Señor y Dios me ha abierto los... ¿Quién abre los oídos? Claro, con la palabra. Esta noche yo le estoy hablando aquí, Dios le está revelando que este es Dios el que tiene que... Cada que escuchamos un culto, Dios nos abre los oídos, una alabanza. Pero el plan es que usted aprenda a manejar la voz de Dios. Y dice, y no he sido rebelde, ni me he vuelto atrás. Porque aquí se cumple, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y por no oír la voz de Dios o no asimilar que era Dios, se fueron para atrás. Entonces ustedes están entre los escogidos, aquí hay 30. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? No es que me voy para atrás, no es que el pastor no me quiere. Al hijo que ama, Dios lo reprende, ¿cierto, hermana Rosa? Usted se soporta ahí la represión de la profeta Marta. Yo no le he reprendido, ella sí. Entonces, nosotros tenemos que ser reprendidos. Aquí sí yo reprendo a todos. Porque ese es el lenguaje de Dios. ¿Están de acuerdo con Dios o no? Conmigo no importa si no está de acuerdo, porque con la palabra es que tiene que alinearse usted. Nosotros hemos venido fallando. Ahora, dirá usted, es que ¿por qué no me enseñó el apóstol? Dice, le vendo la cara a Brandon. ¿Por qué no me enseñó eso desde el principio? Yo siempre he venido predicando y yo siempre he dicho, o me han escuchado que yo oigo a Dios. Por lo menos preocúpese y dígale, Señor, ¿qué cara tiene este? Sí, pues no dice porque eres igual a David. David escuchaba a Dios, por eso las batallas las ganaba, porque se consultaba a Dios y Dios le decía, sube, o si no le decía, quédate quieto. ¿Le hablaba o no le hablaba? Abraham le hablaba a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué tenemos un desbalance? Por falta de oír la palabra de Dios. Y oímos la palabra de hombre y andamos por ahí. Y dice, es que en el TikTok dicen así. Es que allá dice que no diezme. Es que de acá dice, que Nate estaba viendo, dice, no es de congregarse, Dios está en todo lugar. Entonces dice, ¿para qué voy a congregarme? Pero usted no está escuchando a Dios. Tiene que ir a la Biblia para saber si eso dice la Biblia. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Y a mí me hace usted gastar otra vez al capítulo 3, yo ya estuviera terminando. ¿Cómo que dice Marquito? Estamos en problema. Vamos a dejar una hojita, vamos a comenzar con la siguiente hoja. Vamos en la página 33, vamos a hablar con la edad de Cristo. Y voy a hacerles leer ahí. A ver, alguien que me lea. La página 33. Ser un llamado o ser un líder o ministro es una responsabilidad espiritual y es necesario oír las instrucciones del Padre para la construcción de la obra perfecta. Sin dirección divina es seguro el fracaso. Si Dios dirige, hay victoria en todo. Pida que la voz de Dios le guíe y nunca conocerá el fracaso. Se me quedaron mudos, como que fue un puñetazo aquí. ¿Por qué estamos fracasados? Porque no escuchamos la voz de Dios, así dice. Y algunos me han mandado el reporte y nunca me pusieron esto. Todos. Ni siquiera reconocemos que hemos fracasado. Y hemos fracasado en tantas y en tantas áreas y no reconocemos. Creemos que estamos bien. A Mariucci le pegó duro. Ser un llamado o ser un líder. Esto es para usted, no es para los que dieron testimonio el domingo. Dice, o ministro, es una responsabilidad espiritual y es necesario oír las instrucciones del Padre. Si usted como líder, entonces, ¿qué va a enseñar la profesora de escuela dominical? ¿Qué va a enseñar el que tiene una célula? Si nosotros no hemos oído la voz de Dios. Estamos en un problema, dice Leonardo, y bien grave. Y lo peor es que nos viene el fracaso. O sea, el fracaso usted lo tiene comprado.
Pero anda buscando la culpa al vecino, a la mujer, al marido, al pastor, al que le cobra, a todo mundo. Y el único culpable es uno, por no oír la voz de Dios. Vea, Belencita, usted está en buen tiempo. Dice Belencita, todas me caen, pero de todas voy a salir. Eso es lo que se trata. Dice, aquí yo tengo cada mensaje, cada enseñanza es la voz de Dios. Y el que busca, como dice en Mateo 7, como dice ahí la regla de oro, el que busca halla, el que pide recibe, y el que llama. Entonces, ¿por qué no oímos la voz de Dios? Porque no oramos. Oramos nomás como para que Dios me para la cola. Para que Dios me bendiga, para que Dios me cuide, para que si la misericordia de Dios, Dios nos guarda. Pero yo fuera Dios, yo no lo guardara. Por eso es que los hombres no somos Dios, ni nada nos aparecemos. ¿Se da cuenta? Entonces dice, el que busca, halla, el que pide, recibe, y el que llama, se le abrirá. Entonces, Dios dice, este no me toca la puerta, este no se levanta a dormir, se levanta a trabajar, se levanta ocupado, se levanta preocupado. ¿Cuándo vamos a oír a Dios? Le estoy ayudando. Esto depende de usted. Y vamos a ser avergonzados. Yo compartía antes con mi esposa. Vamos a seguir siendo avergonzados, porque los que vienen volando. ¿O no han sentido algo aquí, Pastor Carlos, ustedes, de los escogidos aquí con ustedes? ¿Ah? Sí. ¿Qué ha sentido? O sea, todo se está acelerando. Todo se está acelerando. Hay gente que empezó a entender cosas que uno no las entendió hasta después de un montón de años. Hasta ahorita en el encuentro se notaba que ya sabían o entendían o relacionaban cosas que uno no las aprendió hasta después de no sé cuántos mensajes, golpes y todo, ¿verdad? Si se da cuenta, cuando vinieron aquí los escogidos, ahí hubo como un estrago. Y ellos son más tiernos. Pero no se alaben, que ahorita ya vienen al encuentro para ustedes, los escogidos también. Para que hacerlos quedar mal a ustedes también. Entonces las cosas se van acelerando. Sí, entonces, esto, hermano, el que busca halla, usted tiene que buscar y que tiene que pelear y orar y ayunar. Y estamos ayunando, Señor, yo quiero oír tu voz. Si yo no oigo tu voz, ¿para dónde voy? ¿Se da cuenta? Y ya me dieron el reporte. No le están grabando para el pastor Esteban. Mañana me manda 10 reportes. Dice, la voz de Dios es éxito. Si tiene lente. No, pero sí puedo leer. Escuchar la voz de Dios, asegurar el éxito. ¡Ey! Está sin lentes. Ya. Escuchar la voz de Dios asegura el éxito en lo que hacemos. Cuando decimos responder al llamado de Dios, si no estamos en lo que la voz de Dios nos dice, oiremos lo que nuestra mente nos dicte o lo que dice otro conforme a su experiencia, y eso no nos garantiza el éxito. Nuestro éxito solo está en el oír la voz de Dios. Tanto su voz como la de los demás nos garantiza el éxito. No garantiza el éxito, perdón. Solo la voz de Dios le asegura el triunfo, aunque por lo general se escuchen cosas que no se entienden con los sentidos. Esta parte última que dice, solo la voz de Dios le asegura el triunfo, aunque por lo general se escuchen cosas que no se entienden con los sentidos. Hay cosas que algunos aquí no la entendemos con los sentidos, pero Dios lo ha dicho y yo lo creo. Y en esta noche nos está diciendo, tienes que oír, tienes que levantarte, tienes que perseguir, tienes que orar, tienes que clamar hasta que, a mí me gusta que cuando el predicador se sube allá y me está predicando y dice, Dios me habló algo. Yo digo, wow. Con mi esposa cuando predicaba la profeta Eda aquí, siempre predicaba, me decía mi mujer, pero la profeta dijo, pero eso no era profecía. Yo aprendo a discernir. Cuando ella dice, el Señor me dijo, esa está metiéndose a un problema, y si Dios no le ha dicho. Una vez, antes de que Angie se nos vaya de aquí de la iglesia, ¿se acuerdas? Que la profeta dijo, esta nos llamó a nosotros, cuídela, y ahí se nos desapareció, ya no vino más. Eso era una profecía y fue cierto, se cumplió.
Eso era una profecía. Pero no porque es profeta, ahora le creemos todito al profeta. No, tenemos que tener discernimiento. A usted también tiene que hablarle Dios. Porque así o sea, cuando son personas ya como que de autoridad, a veces yo le digo a mi ñaño, por ejemplo, a veces el apóstol Sojo me dice algo. No sé si me lo dice porque el Espíritu le dijo o solo porque lo hablo. Por bromear. O alguna cosa así. Para medirle cómo anda usted. Solo no digo nada, digo, no sé si es en serio lo que me está diciendo. Mejor es así. Sí, nosotros no. Mire, en las iglesias lo hacen. Dice, Nati le conversaba a mi esposa que el apóstol Pablo dijo, creo que es a los Corintios, ustedes mismos me obligaron a gloriarme. O sea, como que lo subieron, lo exaltaron mucho. Pero no sé si ustedes han escuchado al apóstol Rojo en estos días ha predicado del servicio del pequeño. El líder pequeño. Yo, dice Pablo, el más pequeño de entre ustedes. Yo le compartí a mi esposa, yo voy al encuentro y yo me considero más pequeño que los que fueron a recibir. Esto es humildad. Y a veces uno se le sube porque le dijeron a usted pastor o profeta y ya, yo soy la divina pomada. Y Pablo dice, yo soy el más pequeño. Si de algo tengo que gloriarme, dice Pablo, si de algo yo me alegro, me glorío, es de la presencia de Dios, es de la palabra. Porque es mi impuesta necesidad. Y ay de mí si no lo hago. Entonces a veces uno piensa que como ya está predicando, yo soy más que ustedes. Es imposible. Que Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido. Y que estoy aquí sirviéndole, repartiéndole la sopa. Pero hay algunos que no les gusta. Y hay otros que se la repiten. Esto es servicio. Entonces, si de algo, dice Pablo, tengo que gloriarme, es de la palabra de Dios. Pero no nos gloriemos de nosotros que somos algo, porque ahí es cuando estamos prontos a caer. Segunda de Corintios 12:6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Entonces, estamos dándonos cuenta. Entonces, ¿yo por qué tengo que repetir esto? Porque Dios me dijo, usted tiene que orar y ayune para oír la palabra de Dios y tener claridad. Porque si no, cuando usted anda, ¿será Dios o no será Dios? Y es bueno, a veces usted, cuando no sabe, viene apóstol, ¿qué es esto? O me manda un sueño y él le digo, bueno, esto es de la mente, esto es imaginación, esto... Y por no decirle a veces el diablo que le está hablando. Porque son tres cosas, o Dios, el diablo o usted mismo. Sí, pero antes oí algo que no se me quedó y dice, pero entre el diablo que dice que le habla, más es usted que se habla a usted mismo. A un apóstol lo oí. O sea, más errores tenemos por la mente. Soñamos o pensamos que es y no es. Bueno. A ver, hermano Víctor, ¿sí carga lente? Ah, sí, hermano Víctor. Bueno, a ver, Carlito, usted no necesita micrófono. El 3, abajo. Aunque nuestra mente humana nunca entiende la voz de Dios y la puede interpretar, esta es la que garantiza todas las victorias en el desarrollo de la visión. Hay muchas cosas que se hacen por la obra y se pueden lograr de diversas formas, pero hay que asegurarse que sea la voz de Dios la que nos hable de los detalles de nuestra peregrinación, ya que Dios trata en forma directa con cada uno de nosotros y esta realmente es nuestra garantía. Amén. Aquí está Belencita contestado, ¿no? Creo que no escuchó al comienzo. Sí lo tiene. Dice, aunque nuestra mente humana nunca entiende la voz de Dios, esa era la primera pregunta que usted me hacía, ni la puede interpretar.
No es como cuando vamos a la universidad, cualquier ciencia que se nos enseñe, usted la interpreta, pero la palabra de Dios, usted tiene que estar bien activo porque no se la interpreta y hay que estar orando, Señor, revélame esta palabra, revélame. Y usted oye una palabra de noche y no sabe qué es. O me cuentan sueños. Dice hermano Víctor, me manda un sueño y yo no tengo la interpretación. Y me le quedo mudo. Y después al otro día cuando acuerda, flax, esto es. Y en el momento no la entiendo, ni porque Dios me daba esa gracia de interpretar el sueño. Dice, no, ni la puedo interpretar. Esta es la que garantiza todas las victorias en el desarrollo de la visión o en el desarrollo de su vida como ser humano. Si usted la entiende, la palabra, a usted le va a ir bien, va a ser próspero. Como no la entendemos, perdemos, no pasa nada. Así que, Belencita, no todo el tiempo entendemos. No. A veces Dios nos habla y no la entendemos, no la interpretamos. Por eso es que en Juan 8:31 dice, ¿qué le dice Jesús a los judíos que habían creído en Él? Si permaneces en mi palabra, será verdaderamente. Pero de más abajo le dice, mi palabra no haya cabida en vuestra mente. Y eran cristianos. Y es que a veces no la entendemos, pero usted se despreocupó. Les he contado el sueño que tuvo Lucy, ¿no? Del examen, ¿no? Y yo interpreté rapidito, ninguno tiene nota, solo la hermana, yo que estaba de espalda. Y yo de ella me quedé pensando, fui a Manta y le pregunté a Dios. Y Dios me habló audible y me dijo, yo guardo a mis siervos. O sea, ¿por qué le arranchaba Judy? Era para que ella no, porque ¿qué iba a hacer? A copiar. Y copió. Y mire, Dios la libra, pero acá, me quedo. Y después digo como a los 15 días, ¿y Judy qué papel desempeñaba ahí? Y mire lo que me habla Dios, ella obedeció. Porque obedeció, vea, yo le digo, vea, si ella iba a quitarle el mensaje, ella se quedaba dictándole el mensaje y no le quitaba la hoja. Y si a mí me decía, Brando, tú eras capaz de quitarle la hoja. La verdad, sí. pero de malo. Pues. De malo. Entonces, yo la puse la hermana Agni, ¿sabe qué iba a hacer la hermana Agni? Apúrese, hermana Lucy, apúrese que después el pastor me reta, pero tampoco se la quitaba. Sí, pero Judy fue, venga acá, y le quitó el libro también, ¿no? Todo. No le dejó chance para copiar. Y dice Dios, yo guardo a mi siervo. La quitada de ella era para guardarla a ella. Y después Judy, ella obedeció. Y les voy a contar, Leonardo, ustedes saben que lo discipliné y él está restaurado. Y aquí algunos han de decir, es que es el hijo. Yo seguro, y hay algunos que están con pecado, vaya arrepiéntase esta noche. Y ya les voy a pasar mañana el sueño que el profeta Víctor tuvo con Leonardo, asunto de un carro. Y ahí van a darse cuenta. Y ahí yo lo llamé a Leo y le asenté peor la disciplina. Le digo, mira cómo estás vos, como motor de carro encima de una mesa que no camina, sin ruedas el carro, ya no camina el ministerio. Esa es la forma que ve Dios. Y para la restauración, como a los 15 días, vuelve a tener otro sueño él. Y ahí me quedé como 3 días hasta que el Espíritu Santo me dice, él ya obedeció. La misma palabra de Judy, él ya obedeció. ¿Sí de acuerdo? Es cosa que cuando le encuentro al hermano Víctor y me dice, lo restauró al hermano Leo. Y le digo, por su culpa. Y él me dice, ¿por qué? ¿Yo qué hice? Le digo, usted es el que sueña, pero yo lo interpreto. Y se lo voy a pasar para que aprenda, porque usted tiene que aprender a interpretar. Y si no, Leo estaba banqueado por mi esposa y ya estaba mi esposa que se quedaba afuera para toda la vida, si es que él no cambiaba de actitud. Esa es la forma como lo ve Dios. Entonces, para restaurar a alguien, tiene que hablarme Dios. Y no solamente a mí, sino que me puede hablar a través de cualquiera, porque tenemos una iglesia profética. Y ya les voy a mandar para que se arrepientan, porque ya han de haber dicho algunos, claro, como es el hijo lo restauró. Melissa la primera. ¿De qué se ríe Melissa? Bueno. Dice acá, la persona que prospera en el camino de la fe
es la que escucha atentamente las instrucciones del Señor. Mire, ¿quién es el que prospera? El que escucha las instrucciones del Señor. Pero como nosotros no oímos la voz de Dios, lo que el pastor me dijo, lo que la pastora Luz María me dijo, y se enseñan los discípulos de ella a lo que la pastora Luz María me dijo, pero no escuchan la voz de Dios. Yo obedecía, verá que Jesús le dijo a los fariseos, a los discípulos, hagan lo que ellos, ¿cómo era? Pero no hagan lo que ellos hacen. Claro, escúchenlo. Yo en la iglesia que nací, yo los escuchaba, pero yo no hacía lo que ellos decían. Me llamaron rebelde, me llamaron de todo, pero yo aprendí a escuchar la voz de Dios, así como los que se fueron al encuentro. ¿Se da cuenta? Entonces aquí dice que el que escucha, entonces si usted no prospera, ¿por qué es? Y tengan cuidado muchos de los que vienen a preguntar. Sí me gusta que me pregunten cuando usted no tiene una dirección, pero no venga a preguntarme a mí, viene el pastor Carlos, ¿y será que ya me puedo casar? Y yo le digo, cásese, pero Dios no me ha dicho nada. Aprenda a orar él, para que Dios le diga a uno lo que hace es que le confirma. Pero a veces, como no nos gusta orar, le venimos a preguntar todo. Y yo he escuchado cientos de mensajes que dice, Dios hace que se equivoque el profeta porque usted es vago y no le gusta orar. Primero ore usted. Sí, ¿por qué no prosperamos? Porque no escuchamos la voz de Dios. Pensamos que nosotros, es que yo digo, yo creo, es que lo voy así, lo sigue haciendo así, y no le funciona nunca. Buenas noches, Sarita. ¿Qué hora me llegó que yo no la vi? No llegó con media hora antes como la hermana Patricia. Bueno, es necesario oír con reverencia la voz del Padre. Es mejor que usted piense que no sabe. Ay. Aquí es un tremendo error. Eso ya me la sé. Esa prédica ya me la sé. Esa ya la escuché. Usted sabe que la misma prédica hay 1000 interpretaciones. Usted nunca diga que sabe. Y yo puede ser que ponga a predicar uno y de los testimonios yo aprendo. ¿Y por qué se me revela a mí? Porque yo estoy escuchando los testimonios. Y cuando escucho el testimonio y le pongo atención, ahí me habla Dios. Y me está diciendo qué es ese y qué no va a ser. ¿Ves? Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Y por qué es que yo ahorita no los llevaba? Porque ella es la culpable, tenía 33 anotados. Entonces yo dije, con 33 nomás voy, mi esposa y yo tenemos donde dormir. Y la hermana Agni estaba contada ahí y no había cama para tanta gente. Pero después como se quedaron como 10, ya entramos. Entonces la capacidad es para 30 y tenía anotado 33 y yo dije, ¿para qué voy a llevar pastores? Allá, ¿a dónde los voy a meter? Entonces le dije, váyanse al otro día. Ya hubo cama para la hermana Lucy y en mi puesto le dejé ahí a la hermana Luz María. Por eso yo no llevé más gente ni los llevé, porque eso sí nos enseñaron. Lleve al predicador para que esté sentado ahí mientras el otro está predicando. Ahí lo habló ella. Si yo lo digo, no lo cree usted. Ahí es donde se aprende. Aprender a ser humilde. Y ahí se aprende. A nosotros esto nos hacían, a mi mujer la llevaban y la tenían parada ahí, repartiendo agua y papel higiénico, y ni siquiera sentar la dejaban, porque esa sí era media odiosa. Bueno, a mí sí me llevaban y me dejaban sentado. También me llevaron, después de que yo predicaba como 2 años, después me llevaron 2 años a los encuentros y nunca me dejaron predicar. Si yo hubiera sido rebelde, ahí pierdo el ministerio, porque ahí me estaba probando Dios. A veces hay rebeldía dentro de nuestro corazón. ¿Y a mí por qué no me llevaron? ¿Se da cuenta? Para la próxima que vayan, aprendan eso que dijo la hermana Luz María. Ahí se aprende. Es mejor que usted piense que no sabe algo. Es lo que Dios le indica. Deje de actuar por imaginación y comience a vivir por revelación de la voz de Dios. Su garantía es escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la garantía para todo cristiano? Escuchar la voz de Dios. Yo siempre decía, cuando hay una maranata me decían donde nací, es que no, pero es que usted anda diciendo que Dios le habla y eso lo hace. A mí qué me importa, porque no buscan a Dios. Yo así lo decía. Yo aprendí a oír la voz de Dios de temprana edad.
como que he orado por algo. Y le he dicho, ay, Dios, quiero saber por qué pasa esto. Y después viene una persona que no es cristiana, no es nada. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. Digo, sí, esa es. Sí, estoy bien. ¿Sí? Claro, no toditas, pero hay que ir aprendiendo a discernir. Pero o sea, cuando su espíritu siente Sí. Porque a veces, por ejemplo, usted no quiere obedecer a Dios. Esta es la señal. Viene y le pregunta a su mamá primero, y su mamá le dijo que no, y usted como quiere la respuesta a la suya, viene y le pregunta a su tía. La tía también le dice casi lo mismo, y vienen de mí, entonces yo ya me doy cuenta. Ella anda queriendo que le digan lo que ella piensa, porque lo que le dijo la mamá ya era lo correcto, porque ella no está en el problema, usted es la que anda en el problema. Entonces la persona que pregunta a 2, a 3 personas, ya es para darse cuenta que anda buscando que le digan lo que él quiere. No, por si acaso. Ya, entonces, bueno, ahí está el libro de Salmos 1, creo, ¿no? Ya, vamos a dejar eso. Vamos a leer, a ver, profeta Marta, crisis del oído espiritual. Wow, ¿cuántos ministros hay aquí? Miren, pues lo que yo le digo, al que más se le da, a los pastores les pega más duro esto. Y de ahí venimos el resto. Siga. ¿A dónde está el problema? Si no oímos a Dios, estamos en grave problema. Es necesario que usted aprenda a oír. Sí, Dios tiene 1000 maneras, pero una cosa sí le puedo decir. Cuando usted comienza a buscar y a decirle, Señor, yo necesito oír. Dice Belencita que había estado por ahí superficialmente pidiendo algo y ha venido alguien y le habló por ahí. Esa era la voz de Dios. Si ella anda presente, que pidió, pero si ella pide y se olvida, también le hablan y no se da cuenta y sigue usted tropezando. Porque si usted pide algo, debe estar, Señor, yo pedí, ¿de qué forma? Antes me habló Dios a través de usted. Claro, ya no se dio cuenta. Yo me iba al Carmen y usted me dijo, no se vaya, y se me quitó el dolor y ya no me fui. Y mi esposa me dijo, sí, mejor llama a tu hermano. Lo llamé porque yo pensaba que había dejado una puerta abierta y él fue y me mandó que estaba todo bien. Y no me fui porque no me podía levantar, amanecí con dolor a la espalda y estaba... Pero yo dije, tengo que irme. Y vino Belencita y me dijo, no se vaya, tío. Dice, mejor recupérese. Wow. Como dice el proverbio, la multitud de consejeros hay sabiduría. Aplicó la palabra y mi mujer por ahí mismo ni usted se despedía cuando me dijo, sí, ¿por qué no llamas a tu hermano? Yo dije, por no ser mandarina, pero esta vez te voy a obedecer. Entonces... sí, Dios nos habla de diferentes maneras y yo estaba necio y obstinado que tenía que irme. Ahí pensaba que mi esposa tenía que ir y después me dijo no, porque yo dije a Leonardo le había dicho que se vaya ella con Leonardo. Pero me dijo no tengo que ir y ahí yo dije no, pues si Belén me dijo ya me estoy haciendo el necio. ¿Se da cuenta que Dios la usa? A ver, el Leonardo si tiene libro, si ve. Cuando hay sordera espiritual no hay discernimiento, arriba en la 35. El punto 0, ¿no? El capítulo anterior.
Entonces, a veces a ustedes por eso les cayó como un bombazo ahora que les dije con el tractor y comencé a desbaratar un poco de cosas. Y eso a algunos les cayó mal. ¿No es cierto? Pero es necesario volver al punto cero. Estar equivocado no importa que usted lleve 30 años en el cristianismo. Yo ya llevo 32 y si Dios me dice regrésate al comienzo, es preferible comenzar de nuevo. Pero a uno como que eso dicen, no, pero yo ya soy... Amén. Pero, o sea, el regresar al punto cero, siempre lo hemos tenido que hacer cuando cambian las circunstancias en nuestra vida. Pero no nos damos cuenta. Claro que no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, si nos vamos a vivir a otro lado, tenemos que comenzar al punto cero. En otra iglesia, otras costumbres, sí, siempre, o sea, en diferentes etapas de la vida. Pero el asunto es, Marta, sí, eso, uno cuando se cae soltero y se casa, cambia, vuelve al punto cero. El hermano Franklin, déjenlo tranquilo. Están señalándolo ahí. Entonces, siempre volvemos al punto cero, pero no nos hemos dado cuenta. Pero en la vida cristiana, yo que soy apóstol y dice, no, es que ahora tienes que ponerte de ujiere. Wow, no importa, cuando uno ama a Dios, allá mándeme. El punto cero se expresa como una nueva oportunidad. Sí, entonces habla de que muchas personas, o sea, vamos a tener cambios en nuestra vida, pero tenemos que comenzar de cero y estar dispuestos a aprender. Y aquí dice algo que yo lo dejé de señalado porque me parece importante, dice, al principio tendrá algo de incomodidad, pero es necesario aprender a depender de Dios. O sea, ahí él habla que el apóstol Sojo que tuvo muchos nuevos comienzos. Y a veces le tenemos miedo a eso, pero eso es lo que nos va a dar luz y nos va a dar revelación y una nueva dimensión. Amén. Y es necesario, pero eso es lo que nos cuesta. Ahí es donde estamos parados, que no queremos soltar. Me acuerdo mucho que me predicaban que ni sé qué parte hay esas palmas de coco, siempre lo he contado, y hay bastantes monos y les tumban los cocos. Entonces, para cazar los monos le hacen un huequito el mono mete la mano y le meten una bolicha, ejemplo. El mono agarra la bolicha y ya no le sale la mano y ahí lo agarran. Y así estamos nosotros con el pecado. No queremos ir al punto cero. Es que ya lo aprendí, ya estudié tanto. Fueron 3 años de teología que yo estuve y ¿quién me los paga? Y entonces usted no va al punto cero y se queda ahí con su teología y nunca conoce a Dios. Estamos como el mono ahí, agarrado ahí y no lo queremos soltar. Tenemos que soltar y volver a comenzar. ¿Vieron en la prédica del apóstol Rojo? En el Boca, ¿cuántas personas tenía una señora ahí? ¿Y con cuántas se quedó? Póngase la barba en remojo. Siga, Brandon no tiene nada. Siga Leonardo, el otro. Wow, las malas juntas corrompen las buenas costumbres. O sea, si usted quiere obedecerle a Dios y hay alguien que anda a su lado y no quiere alinearse, y si ustedes están en contra de mí, aquí algunos van a ir en la lista de los 10. ¿Sí? Entonces, tenemos que no es que tampoco, no me importa, yo me voy. Usted tiene que asegurarse, orar para que Dios le hable y usted porque esto también dice la religión. A mí no me importa que me manden allá y donde quiera le sirva a Dios. Eso dice el impío. A mí no me importa si no me congrego, mejor, porque donde quiera está Dios. Eso es un dicho que en Dios no juega. Entonces nosotros decimos, no, si Dios me está hablando esta noche que yo tengo que oír, no es que yo voy a tomar la decisión y porque el pastor me ponga o me quite, y si el pastor está equivocado. Usted tiene que orar, porque si se va a ese puesto, usted puede ir en rebeldía o en maldición porque un hombre lo mandó.
Porque es necesario, para saber si estoy bien o mal, escuchar la voz de Dios. Ahora, esto que leyó aquí, mientras estuvo Lo al lado, aquí han venido pastores que han predicado y me han orado a mí, me han dicho, te vemos cansado. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Claro, la resistencia. Tú no estabas todavía, no habías nacido. Angie sí ya estaba. Uy. Sí, él nació el año pasado nomás. Sino que como no estaba en el liderazgo y nada, allá él viene a la iglesia, pero no le doy importancia. Porque si me ponía a discipularlo a él, ya me hubiera muerto. Ahí como estaba. Hay que esperar que Dios obre. Entonces, mire, estar con alguien. Y si usted está que no entiende esto o que no quiere caminar, se está haciendo un daño a usted, le hace un daño a la iglesia y por ende a mí también y retrasa la visión. Sí, a todo mismo. Por eso le estoy dando el asunto de hoy. ¿Por qué estoy preocupado? Porque ya los que fueron al encuentro oyeron la voz de Dios y ellos ya vienen. Y nos enseñaron que somos reyes y sacerdotes. Y yo voy a reinar en mi casa, decía el uno. Así dice que van a venir. Sí. Y eso mañana, eso sí, aprovecho para decirles que el arreglo, si van a hacer algo, tienen que hacer la lleva acá porque yo necesito aquí. Yo tengo que proyectar. Entonces, porque a ellos, si Dios no me ha hablado para mañana, ¿yo qué les voy a dar? Arroz calentado. Ya me la dio. Sí, como estaba en casa, estoy descanso, tranquilo. No he hecho nada, ninguna actividad esta semana, entonces tranquilo. Ya tengo la palabra hasta para el domingo, menos la del matrimonio. Me dice mi mujer que vas a dar tractor también ahí. No le digo, ahí no se puede. Aquí hay que animar para los solteros. Sí, esto es bueno. Si quieren consejería con el profeta Víctor, a todos los que quieran casar con el profeta Víctor los varones, y con la pastora Luz María las mujeres. Vamos. Siga, Leonardo. Cuando una criatura es hecha feto en el vientre de una madre, el primer órgano que es creado es el sentido del oído. Sí, siga. La ley del punto cero le lleva a un nuevo comienzo y hace que nuestro oído se abra otra vez. Usted nunca desarrollará ninguna otra virtud si no aprende. Chus, aquí sí estamos fregados. Dijo la pastora Luz María, Dios lo dimensiona. Si usted está pensado dimensionar, no va a dimensionar, si no aprende a oír. Entonces vale volver de atrás. Y yo por eso digo clarito, Leonardo, Melissa, no es que no han escuchado la voz de Dios, la han escuchado, pero por A o B razones el diablo nos engaña y dejamos de escuchar. Y el diablo nos pone tapones. Y ya después pensamos que es normal. Entonces, ¿y qué dice? No pueden dimensionarles. Y en vez de ir para adelante, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está en pecado. ¿En qué estaba Leo? En pecado. ¿En qué estaba Melissa? En pecado. Por no oír la voz de Dios. Es que ya Dios nos dio a beber de eso. Y lo dejamos de hacer. Entramos en pecado. Así de fácil. Y esto para los pastores. Ya mismo viene para los de abajo, para arrancarle las barbas a Brandon. Brandon llegó atrasado al matrimonio y me dice, disculpe mi apóstol, que me estaba haciendo las barbas. Bueno, yo voy a leer, si no se oye, no se aprende a hablar el lenguaje de fe. Mire, ¿en qué problema estamos? Si no se oye, no se aprende el lenguaje. Y no se puede desarrollar profundidades en la vida ministerial. No se puede. Y dice, muchos quieren hablar, pero lo que hablan son
incoherencias, porque no saben lo que dicen y hasta locura se cometen por no haber oído la voz de Dios. ¿Se da cuenta? Esto es cosa seria, estar en un llamado, ser representante de Dios, a usted esto le obliga a esforzarse. No es que nos podemos quedar ahí, no es porque usted es muy guapo, es por la misericordia de Dios que estamos aquí. Y así que no desaprovechemos. La voz de Dios es rectora y no se puede contradecir. Todos los grandes errores que cometemos están ligados ¿a qué? A no oír la voz del Padre. La crisis de oído hace que los santos tomen decisiones. ¿Usted ha tomado alguna decisión incorrecta? Yo también. ¿Y por qué las tomamos? Por no oír la voz de Dios cometemos errores. Y dice usted, yo ya oré, yo ya leí la Biblia, pero no hemos escuchado la voz de Dios. Ni siquiera en lo que leímos no se nos reveló. Entonces aquí está clarito. Y usted si no oye la voz de Dios, mañana esos que se fueron ahí, llegan ahora que han perdido el negocio, han perdido el marido, han hecho un montón de cosas. Pero comienzan a oír la voz de Dios, las cosas le van a ir bien, van a comenzar a ser bendecidos económicamente, espiritualmente. Y usted dice, claro, el pastor como más le quiere a ellos. Claro, no es culpa de uno. Y se van porque se van adelante. No pregúntele a Rubén. Rubén asustado el primer domingo, el primer sábado. Y es que es cosa de maravillarse si él los conoce. No eran desconocidos, pero solo con entrar al discipulado, porque ese es el plan de Dios. Entonces los pelados se le despiertan y él dice, como que sabían más que yo. Y eso nos puede pasar a nosotros. Porque los que vienen, y aquí había más mayores que, ahí creo que Christopher era uno de los menores. Ahí la embarazada. Sí. Sí, como esos tres. Pero de 24, 20 son mayores. Y gente mayor comienza a oír la voz de Dios. Y eso es cosa dura. Entonces, esto es, ¿para qué tiene que hacer? Con lo que yo le estoy enseñando, vaya y ore. Y dígale, Señor, perdóname cuántas cosas he hecho en la vida cristiana y yo no he oído la voz por lo que lo he estado haciendo. En la misericordia Dios no nos mata, porque hay dos formas de hacer la voluntad de Dios. Es la perfecta, es cuando usted oye. Y la permisiva es cuando Dios te lo permite. No te mata porque es Dios, ni me mata tampoco por eso. Nosotros hemos estado viviendo en la permisiva. ¿En cuál es la otra? Que Dios hace llover sobre buenos y malos. Y ahí estamos nosotros, no sabemos si somos buenos o malos, pero ahí estamos. Misericordia de Dios. Pero el plan de Dios es que tú y yo escuchemos la voz de Dios. Y esto puede ser posible si usted no resiste y dice, no, a mí tiene que hablarme Dios. Yo me quedo apaleado como perro, termino el domingo cansado, el lunes hasta mediodía no alzaba cabeza y ya tarde me fui con mi mujer a dar una vuelta a la finca, a regalar flores. Y ya ayer martes, hoy día he pasado vuelta solamente conectándome con Dios y dándole gracias a Dios, gracias por ese encuentro, gracias por lo que esas personas, gracias por los pastores que pudieron ministrar, que se les siga abriendo el oído, que sigan aprendiendo, que se los necesita. Pero para esa gente que viene, tenemos que prepararnos. Y cuando usted oye la voz de Dios, Dios lo respalda en la prédica. Porque si no vienen, como dice Belencita, qué lindo, el pastor Carlito me hizo reír a mí, y todo lindo, y dan todos el mismo testimonio. Pero acá no, porque uno les habla del reino. ¿Cuál es el reino? Los principios que están en la Biblia que nos hemos saltado. Así nomás es. ¿A dónde me quedé? El oír es la base, ¿no? De creer en fe. Oír le enseña a hablar. ¿Qué dice? ¿Oír? Pero mire qué tremendo, ¿no? El oír nos da claridad, ¿no, Carlito? Usted ya pasó esa etapa. El oír le enseña a hablar y abre correctamente sus ojos. Eso nos pasó con Carlito, con los anillos. Se le abrió la boca muy fuerte que nos querían matar. ¿Se acuerda, hermano Víctor? Sí. Ya había oído. Después cuando yo le pregunto, me dice,
Le digo, ¿cuándo fue eso? Yo les prediqué a los pastores, yo les di el encuentro. Y dice que yo los hice arrodillar en un rato. Y yo me acuerdo que le puse las manos por detrás a Carlito y dice que ahí se liberó él. Mire, yo no sé, después me cuenta él. Y después cuando uno lo lleva, el vocerrón que tiene, ya oyó la voz de Dios. Él oyó la voz de Dios y comenzó a hacer lo que Dios le dijo en ese rato por una oración. No es por el tiempo que lleva en la iglesia, ni por cuántos ayunos, ni por cuántas prédicas, ni por cuántas canciones. No, es un segundo que Dios te cambia la vida y ni tú mismo te asustas. No teníamos micrófono, ¿no? Y Sari decía, quítemelo, apóstol, que parece que me revientan los tímpanos del oído. Mira, eso fue un milagro. Y eso es lo que Dios está haciendo. Claro. Y lo que yo le dije a Belén la otra vez, que Dios le dijo a Samuel, al pueblo de Israel, le dijo a Samuel, toda palabra que tú digas no va a caer en tierra, sino que le reteñirán los oídos a los israelitas, porque eran necios y no querían oír. Y ese día que dije, el Esteban estaba al lado y decía así, que no le suceda eso a Belén. Sí, eso es cierto, y eso es Dios que lo hace. Oír es el principio básico de prosperidad, mire, y crecimiento. Esto no se aprende siendo altivo, sino en el quebrantamiento. Déjate quebrantar, Brandon. Por eso Dios llevó a Abraham a la ley superior del punto cero, porque necesitaba destapar su oído espiritual. 75 años tenía Abraham, casado, no tenía ni hijo, y lo llevó de nuevo. Sal de la tierra y de tu parentela, ahora vas a caminar conmigo, porque cuando usted comienza a caminar con Dios, Dios lo lleva donde debe estar realmente posesionado. Si no, yo no estuviera aquí con ustedes si no hubiera oído la voz de Dios. Puede haber un llamado, un deseo de hacer mucho o tal vez talento. Nosotros podemos hacer mucho. Podemos hacer cualquier cosa en la obra de Dios, pero si Dios no te la ha certificado, de en vano es lo que hiciste. Entonces yo voy a hacer esto porque me parece que es bonito, y viene la hermana María y me califica bien bonito, la hermana Fresia y me dan el voto. A ver, ¿cuántos dicen que está bien? 20 de 30, gané. Al menos si le digo que nos vamos ahorita, tengo el voto de la hermana Luz María, de 20. Está cansada del trabajo. Está enferma por eso. Así usted tenga talentos, pero nada de eso es bien utilizado si usted no sabe oír la voz de Dios. Tenga lo que tenga. Aquí es para explicarle, ya les voy a mandar el sueño del hermano Víctor, del hermano Leo. El hermano Leo estaba cantando sobre el don. El don es puedes irte a pecar, puedes irte a un prostíbulo y no lo va a dejar, él canta. Eso no se lo quita Dios. Y aquí para todos canta bien. Pero cuando Dios lo mira y Dios lo ve como es que anda, Dios no lo acepta. Y usted iba a decir, el hermano Leo cantaba bien, eso sí, para nosotros, pero para Dios. El problema no es que tú lo hagas aquí para ti sentirte bien, es que lo que yo hago, lo que usted hace, sea calificado por Dios. Entonces vieron el examen de la hermana Luz y ahí el sueño. Serapio. A mi esposa la estremeció. Y hubo un cambio. ¿Y por qué es así? Estamos creídos nosotros que tenemos la nota, por lo menos dice uno, calificando sobre 100, póngame 40 por lo menos, pero no 0, sin nota. Esa es la nota de Dios. Así estaba el hermano Leonardo. Entonces cuando estemos en el altar, y esto para los músicos, hágalo para Dios. Recuerde que usted estar ahí no lo está haciendo para que la gente lo vea o para que le tome la foto, la cámara y el pastor Carlos y se lo suba a Instagram después. Ahí usted aprenda a arrepentirse, Señor, yo quiero que me veas tú, que acá me critiquen o que esté bien o esté mal, yo lo hago para ti. Y ahí usted va a tener el respaldo.
Desarrollar el oído es un reto para todos que quieren el progreso, ya que tenemos que estar claros, nuestros pensamientos humanos y nuestros caminos no son caminos y pensamientos suyos y míos, no le valen a Dios, mejor deséchelo. Ahí es que yo me he aprendido ese. Pablo dijo, ya no vivo yo. O sea, ya no hay nada de Pablo, ya no hay nada de Víctor, todo es de Dios. Entonces ahí es cuando Dios más te utiliza, más te habla. Tenemos que ir soltando esos caprichos que a veces tenemos. Por eso Dios no nos puede usar, porque estamos contendiendo con Dios. Pero yo digo, pero es que mi mamá lo hacía, es que mi abuelita también. Bueno, eso va a predicar el domingo, casi me meto por allá. Dice, por lo general la crisis de oído hacen que se elijan conexiones de personas, al menos para casarse. Al menos para casarse. Conexiones incorrectas. Esto para los solteros, les toca orar más. Si tú eres un hijo y una hija de Dios y ya un ministro que estás en este grupo, no te puedes calzar con cualquiera. Comienza a orar desde ya y dile, Señor, dámelo tú. Dios sabe escoger lo perfecto. La semana pasada no habló, ¿no? Andaba prohibido ahí. ¿Te das cuenta? Que tú hablas y haces reír a todos. Tú estás listo para cualquiera, ¿no es cierto? De una. Bueno, vamos. Ahí a donde me quedé por estarme riendo. Por conexiones con personas incorrectas. Y de allí viene el dolor. Soporta todo. Por eso el hermano Víctor dice, diga todo sí. Ya el que está casado, diga todo sí. Ya no hay vuelta atrás. Y ese consejo fue para Brandon. Sí. Y de allí viene el dolor, la angustia, la pobreza y tormento que sufrimos en la vida. ¿Por qué sufrimos? Por no oír la voz de Dios. Abraham en Génesis 12, 1 y 3 oía con perfecta claridad la voz de Dios y la presencia de Lot le perturbó la dirección divina. Cristo dijo, este pueblo oye pesadamente. Dios quiere que usted oiga clarito, nítido. Y dijo Jesús, no es necesario ser discípulo, sino dijo, mis ovejas. Las ovejitas que dieron testimonio el domingo oyeron la voz de Dios a través de las predicaciones, a través de ustedes. Y que si ustedes vieran que este libro ya lo hubieran llevado mejor, hubiera sido más fuerte todavía la cosa. A mí me habla Dios, tiene que hablarle a usted, y usted lo dice con propiedad, y eso pega más fuerte. Y ahí la gente dice, no, esta es la diferencia. En la iglesia de allá bendicen el ramo, en la de acá los testigos dicen, acá los mormones, acá los cristianos esto, pero aquí se oye la voz de Dios. Y la gente no va a querer eso. ¿A quién no le gusta eso? Dice la canción mundana. Que la cante Martita. Se oye pesar. Son duros de corazón. Están cerrados a la voz de Dios, la simiente de Cristo, hermanos de Abraham, deben aprender la lección de la ley, del quebrantamiento y oír la voz de Dios. ¿De qué nos habla todo esto? Oír la voz de Dios. ¿Y cómo es que se oye la voz de Dios y al fulano le habla y al apóstol Sojo le habla y a mí no me habla? Yo digo, ese apóstol Sojo ya es 24/7. Le hablas a cada rato para estar escribiendo 2, 3 libros por semana. Cada vez que viene Amanta trae un montón de libros nuevos. Y anda viajando en los aviones. Le habla. ¿Ah? Sí.
Y es que cuando uno se pone, vea, cuando usted va a ver este libro 3:18 que no salimos con este chiquitito. A mí me dio uno ahorita, el 4060, que es como 5 de estos. Y todos son revelaciones. Es que no te escribe algo. Yo digo, ese hombre solo vive conectado con Dios. Predicando, haciendo ahorita el MPR y viajando toda la semana y escribe y escribe. Se tiene que estar conectado. Y cuando usted está conectado con Dios, él me confesó hace como 4 años, me dijo un día, oye, ven acá, te confieso una cosa. A mí ya nada de lo que existe en el mundo me atrae. Ni aviones, ni barcos, ni posesiones, ni países. Solo estoy dedicado a hacer lo de Dios. Y eso es real. Entonces, por eso que dice que el que no muere, ese es morir. Y él ya murió. Y en realidad yo voy camino a eso. A mí no me atrae nada de este mundo. Predicar por la causa de Él, enseñarle a usted, depositarme en usted lo que Dios me ha dado y que el Señor me use. Pero no me atrae nada ya aquí, o sea, que voy a comprar, que quiero una casa, que quiero viajar, que no. Ya llega uno a ese, cuando Él me dijo apóstol, le digo como Brandon dijo, por ahí vamos. Nos damos, dijo cuando David es guapo, dijo que ahí nos damos. Bueno. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántos creen que Dios les está hablando? Dios nos está hablando a través de esto. Y estos son libros escritos del apóstol. ¿Cómo escribe? Yo digo. Quien no oye, su corazón está endurecido. O sea, ¿cuál es la señal de que usted no oiga la voz de Dios? Entonces usted diga en esta noche, Señor, mi corazón está endurecido porque he dejado de oír la voz de Dios o porque ya no la oigo. Eso es clarito para sacar ahí. Y usted diga, yo quiero oír la voz de Dios, yo soy tu hija, yo soy tu hijo, yo te estoy obedeciendo. Yo así lo confronté a Dios cuando vi que a Abraham le había hablado. Y yo le dije, ¿cómo? Si somos igualitos, dijo Brandon. Yo no lo conocía a Abraham, si era más guapo que yo, pero era hombre igualito, no tenía nada más. Y usted también comience a orar y dígale, Señor, yo quiero que me hable, yo quiero. Y el Espíritu Santo lo va guiando a usted a qué hablar y cuando acuerda usted va a ver. Y abre la Biblia y dice, wow, Dios me habló a través de esta palabra. ¿Escuchó una alabanza? Me habló Dios. ¿Escuchó una prédica? Me habló Dios. Y de 1000 maneras. Yo soy medio raro. Yo puedo estar un ratito así o viendo la televisión cuando acuerda, flix, siento la palabra que les leí ahora, estaba en la tarde como a las 4 y yo dije, bueno, esta noche voy a enseñar, pero a mí no me has dado una palabra. Y pum, se me viene eso en Isaías 50. Y leo en una versión y voy a la otra y me veo, aguanto. Dice el Señor, como yo he oído y como tus discípulos deben de oír. Wow, esto está más hermoso. Esa palabra me dio ahorita antes de bajar. Entonces, usted tiene que buscar. Y yo para predicar, a veces paso yo de lunes a viernes, sábado y no me da el Señor la palabra. Y cuando acuerda, sábado en la noche ya para amanecer, flash. Yo no demoro 5 minutos para escribir un mensaje, ya lo tengo, cuando me la revela. Pero sin revelar se me hace la Biblia redonda. ¿Sí le ha pasado, pastora Luz María? Uno la revisa de Apocalipsis a Génesis y no encuentra nada. Quien no oye el corazón está endurecido. La práctica del oír continuamente es como una gota de agua sobre una roca que penetra incluso lo más profundo hasta traspasarla completamente, haciendo de ese conducto su ruta donde con libre acceso se desplaza con facilidad. Cada gota de agua, una vez ya roto el conducto, fluye con libertad sin ningún tropiezo. Así quiere Dios que fluya la palabra de Él sin ningún tropiezo. A veces nosotros estamos tropezando con la palabra de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer falso sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen mal. Quiero que pongamos ese Eclesiastés 5.1, vamos a leer ahí unos 5 versículos, a ver,
para ver cuántas cosas nos advierte aquí. Eclesiastés capítulo 5, verso 1. Ya lo leímos ese. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de necios, porque no saben lo que hacen. O sea, cuando venimos los domingos a la iglesia, ¿a qué tenemos que acercarnos? Más para oír, que estar hablando o estar dando consejos o estar imaginando cosas. Y dice el 2, no te des prisa con tu boca. Ahí es que tenemos un problema. Porque es que Santiago nos dice que seamos prontos para oír. ¿Y por qué Dios nos dio una boca y 2 oídos? Porque quiere que usted más y yo más escuchemos que hablemos, pero a veces tenemos un problema. Que más hablamos que lo que escuchamos. Bueno, las mujeres casi no. Casi no paran, digo. Dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Estamos lejos para igualarnos. Por tanto, sean pocas tus. Estamos en un grave problema, dijo Marquito aquí. Tenemos que aprender a oír. Dios nos exige que usted y yo oigamos a Dios. Menos palabras, más acción, más oír. Verso 3. Porque en la mucha ocupación viene el sueño, y la multitud de las palabras, la voz del necio. Ya no sean necios, no hablen mucho. ¿Cómo fue que dijo Brando? No, pues dígale que se digan así, pues. Bueno, vamos con el 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes Y esas promesas que hemos hecho cuando estamos enamorados a veces, hermano, menos el hermano Víctor. Algunas mentiras tenemos. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Sabía que nosotros somos hijos de Dios, sabía que somos hijas y hijos de Dios. Así que enamorarse de una cristiana y de un cristiano es un problema. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Usted es una hija de Dios. Cualquiera que se enamore de usted y venga a mentirle, mejor sea que se entierre vivo, porque Dios la va a defender. ¿Se da cuenta? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cuando se va a enamorar, apunte bien. Dice, cumple lo que prometes. Vamos, el 5:5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumpla. Verso 6. No dejes que tu boca te haga. ¿Con qué es que pecamos? Ni digas delante del ángel que fue, no te la saques después. No, va a decir, nomás fue que quise decir, pero no lo dije. Que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Y que destruya la obra de tus manos. Cuando nosotros hablamos lo que Dios no ha dicho, Dios destruye lo que usted está haciendo. Medio duro es esto, ¿no? No prometas. Cumple lo que le prometiste al profeta. No prometa, hermano Víctor. No prometa porque no. Eso sí es lo que prometí. Si es que ha prometido, pero es que si no hay un documento no pueden ejecutarlo. A la palabra. Bueno, vamos a ver. El sacrificio que el sabio Salomón dice en este pasaje es de hablar necedad. Y él recomienda que es mejor oír atentamente la voz de Dios. O sea, mire hermano, uno como cristianos hemos cometido los errores más grandes. Aconsejar lo que Dios no ha dicho. Predicar muchas veces lo que no entendemos, sin oír la palabra de Dios.
Y estas cosas nos llevan a nosotros a la maldición. Es que Dios es celoso. Por eso es que tenemos que aprender. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted dice, Dios me dijo y de aquí nadie me mueve. Pero cuando no, nos mueve cualquier cosa. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para... Aquí no hay de esos. Tardo para airarse. Este versículo lo predicó mi esposa. Este es el consejo de un apóstol que vivió al lado de Cristo y testigo de sus enseñanzas. Es necesario aprender a oír. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Bueno, no vamos a leer esta escritura. Vamos a leer lo último que dice el apóstol Sojo. Me impresiona mucho la continua comunión entre Dios y Abraham después de que Lot se fue de su lado. O sea, cuando usted obedece a Dios, oye a Dios, Dios quiere tener una intimidad con uno. Por eso que yo digo, el apóstol Sojo no me está conectado, a veces no se desconecta. Yo sí tengo por ahí mis ratitos que el Señor me habla cuando me doy descanso. Solo que tengo que apartarme de los Lot, pero aquí no hay. Lucy se ríe. Hermano, tenemos que en eso tener discernimiento, por eso estamos aquí en este grupo, en una cernidera. Y Dios que está queriendo que todos aprendan a escuchar la voz de Dios. Cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios, usted sale librado en toda prédica. Usted va a Manta o usted va a Charlotte y usted va a salir edificado porque usted está alineado al mismo. Y cuando no, usted va a estar allá. No entiendo. Y usted no entiende, le da pereza, sueño, hambre y de todo. Pero cuando usted está, cuando con mi esposa comenzamos a ir a Colombia, ahí predicaban 2 horas, 2 horas 20, ¿te acuerdas, Luz María? Era largo y sentado en el cemento. Sí, y desde las 8, 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, 10 de la noche. Y salía a comer uno corriendo y quería vuelta a ir a ganar el puesto. Porque uno tiene que buscar, es que el asunto es buscar. Y cuando uno no busca, no, es que, no hermano, Dios lo mira a usted del paso de cuando usted da, cuando usted va a buscar y eso le va llenando. Y cada que va usted, Dios se complace en llenarlo. Por eso yo siempre cuando van a los MPR comienzo a decirle, vaya por una palabra. Vaya por una palabra. Y después usted ya viene llorando, sí, Dios me habló esta palabra. El Brandon me dijo que yo era papá, pero no sé hasta ahora. Eso fue el primer MPR de Brandon. El Señor habló a Lot en Génesis 13:14, después de que se apartó. Recuerde las malas juntas, usted es un ministro. Tiene que preguntarle, Señor, ¿y con quién no quieres que yo ande? Si usted anda con alguien que no lo encamina a la vida cristiana, usted pierde la amistad y no va a oír a Dios. Parece mentira, pero esto es cierto. Yo siempre lo he predicado, pero como no me escuchan ahora con este librito. Dice, tome en cuenta la expresión, el Señor le habló después que Lot se apartó. Lo que nos dice este texto sagrado es que la presencia de Lot activó años de perturbación en el oído de Abraham. Una mala junta, usted se turba y no puede oír la voz de Dios y Dios no le va a hablar. Y a veces esto es duro. Deja tu tierra y la familia, la mamitis, papitis. Yo, el hermano Alberto, cuando recién se convirtió, se quiso ir a Manta. Y yo le dije, no vaya. Como ni a los 8 días o 15 días ya le mandaron una carta que lo desheredaban. Pero ahora que fue a este encuentro, a este MPR, ya él pudo hablar de Dios y se convirtieron. Hay que esperar el tiempo de Dios. Entonces cuando uno se mete, si él me escuchó, si no me escuchaba, iba, gastaba su pasaje y la embarraba. Y ahora que fue a Manta ya no hubieran venido porque yo no estaba enemigas con usted. Si nosotros nos movemos antes del tiempo de Dios, eso es lo que nos pasa. Es que usted dice, no, yo es que lo voy a hacer así. Y oiga que el diablo nos cuadra
los planes, y sí, parece que la mente le está diciendo, pero te va a ir mal. Aprendamos a oír la voz de Dios. ¿A dónde me quedé? Abraham. De allí en adelante Abraham y Dios hablaban frecuentemente de sus planes y metas. O sea que usted con Dios puede ser pana. Y si yo como soy ministro y yo cuando me pongo a orar, Señor, y si tú no me das la palabra, ya cuando la Biblia se me hace redonda, verás que tú también quedas mal, le digo. Yo le digo, Señor, si yo quedo mal, tú también quedas mal. Dame una palabra, esa gente viene por una palabra. De la Biblia hay bastante, pero yo quiero la que tú me des, la que sea necesaria. Entonces ahí es cuando, pero es que eso me lleva a tener relación, a clamarle a Dios. Entonces nosotros queremos, no, como yo ya predico y puedo predicar cualquier mensaje. Sí, lo puede predicar uno. Lo malo es que Dios no te lo acepta. Aprendamos a entrar en intimidad. Aprende, Brandon. No estés por gusto aquí. Se ponían de acuerdo. Qué tremendo que Abraham se ponga de acuerdo con Dios. Le oye un fariseo, un religioso. ¿Qué va a creer? Eso es un abuso, eso es una fantasía. No. Con absoluta responsabilidad de ambas partes. Dios y usted. Yo y Dios. Pues es la oración en secreto. Tú y Dios. Se ponían de acuerdo con nosotros. De ambas partes. Abraham tenía la suficiente sensibilidad para discernir cuando Dios le hablaba. ¿De qué les he predicado yo? Discernimiento. Hay que aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A veces las cosas aparecen y usted termina en lugares equivocados porque no ha habido discernimiento. Me invitaron a tal lugar. Cuando estamos tiernitos, queremos andar de iglesia en iglesia. Allá predican mejor, vamos para allá, vamos para acá. Y usted termina como que si fuera un comibebe. De todo tiene en la cabeza. Menos de Dios. Porque ahí sale confundido. Para discernir, mire, o sea, Abraham era un hombre que discernía. Cuando Dios le hablaba, todo ministro, todo, ¿cuánto es todo? ¿Cuántos ministros hay aquí? Dice, todo ministro que busque crecimiento espiritual tiene que oír la voz del Espíritu continuamente, guiándole. ¿Saben la responsabilidad que es subirse al altar a dirigir alabanza? ¿Saben que la responsabilidad de subirse a predicar? La responsabilidad de tener una casa B, la responsabilidad de tener una célula, la responsabilidad a los pastores que tenemos cuando ya viene gente de discipulado, porque usted tiene que prepararse. Y yo veo que todavía le falta. Que si usted no oye la voz de Dios, ¿cómo va a estar en el discipulado? Usted le está llenando ahí cualquier cosa, como llenar morcilla, pero le mete, a la morcilla que le meten, carne. ¿Qué le va a enseñar usted? Pura carne. Solo cuando usted oye a Dios, usted enseña del Espíritu, porque conoce. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo aquí, y estoy hablando a los pastores, porque si este movimiento no para, préndase, porque yo le voy a decir, Carlito, aquí hay 30, no sé cómo lo haga. Y ahí sí que se va a quedar sin dormir y va a bajar de peso, sin hacer ejercicio. Usted prepárese. Todos tenemos que estar preparados, porque Dios en un abrir y cerrar hace cosas. Sí, esa prédica, sí la han visto, véasela, Carlito la subió, yo me la he visto. Es que en esto, así como digo, el de Rubén, ni sabe, Rubén le dijo a esos niños y él dijo, sí voy a jugar, y cuando se fue allá estaba metido en una rueda de un problema. Y Rubén me viene a decir, aquí te toca esforzarte a ti, no sé, pero eso es tú y Dios. Y pídele a Dios porque si no te vas a avergonzar, te van a caer a piedras, muchachos. Lo mismo va a pasar. Y la gente que se pierde, cuando Dios le delegue, hermana María, le voy a dar 15, y si los pierde, responsabilidad de ella con Dios.
¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu Santo. Lo que comenzamos a decir aquí, que es como es, tenemos que tener palabra para el cansado. Esa gente viene con necesidad y usted tiene que suplirle. Y para eso es aprender a oír a Dios. A veces nosotros cumplimos un tiempo con la gente, vamos a visitar, pero si hasta eso es el tiempo de Dios, es que usted tiene que hablar palabras que el Espíritu Santo le diga ahí. Eso es lo que cambia. No podemos. Ayer el profeta Víctor me dijo que iba a hacer una visita, me mandó a decir que hablo de esto. No, le digo, vaya, si el Espíritu Santo le dirá, ¿sí o no? Porque a veces yo le puedo decir, vaya, haga esto, y la situación no está. Ahí hay que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso necesita, y para eso solamente oyendo la voz de Dios. Oyendo y oyendo la voz de Dios. Dice, existen tropiezos que impiden oír. Bueno, eso ahí está en Génesis, ¿no? Del 13, 14 al 17, cuando hubo esa división ahí. Dice, una persona como Lot, muerto espiritualmente. Era el sobrino, la familia, yo he dicho, ¿no? Es un veneno para el ministerio. Con la familia no entiende lo que usted está haciendo ni lo que Dios le ha delegado a usted. Es imposible que haga sociedad a usted y que acepte lo que ellos dicen. Entonces, era un muerto espiritualmente, era solo un tropiezo al lado de Abraham, de modo que era necesario la separación para que se cumpliera la profecía en el patriarca. Muchas veces Dios permite la crisis y las discrepancias con personas que hemos amado, y lo hace porque precisamente el afán carnal amistoso maldice nuestro oído. ¡Wow! Leonardo es mi hijo, ¿no es cierto? Ustedes creen que yo quiero un mal para él. Pero si él está desobedeciendo acá, es un mal para mí y para la iglesia. Tengo que pararlo. Ustedes creen que a Melissa yo la odio. Pero es así. Es que uno tiene que ver que eso no está bien. Pero cuando uno corrige, pues hay que está mal el apóstol. ¿Cuántos pensaron? Arrepiéntase. Ve, ahí está Marius y dice por lo menos sí, que ella pensó mal. Es que es así. Pero estoy yo en el deber de corregir, porque una manzana podrida podre las demás. Y si usted no está en la visión que Dios le ha dado a la persona que ha dado, en este caso a mí, usted está de enemigo y está en contra. Ahora, si usted no entiende, como preguntaba Belencita, porque a veces no avanza a digerir, usted algunos han de estar, pero ¿cómo va a creer pero con mi ñaña que me llevo tanto? Pero esa ñaña no quiere saber nada de Dios. No le digo que sea enemigo, pero que usted tiene que evitar andar mucho con ella, porque eso le va a poner sordera espiritual. Y por el hecho de usted andar con la hermana Rosa, que no quiere saber nada de Dios, y me junto con la hermana Rosa, a mí me deja de hablar Dios. Así de sencillo. Y el familiar, por eso le digo, con el familiar es el mayor problema. Ustedes creen que es loco que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti algo grande. Dios quiere hacer algo grande con usted y con todos. Pero tenemos que comenzar a ver cuáles son las cosas que nos estorban. Es que mi mamá no. Como que te está hablando Anchi. Ya. Sí. Es que yo me vi unas prédicas, no sé si ustedes se vieron, María o Marta, de este veterano que ya murió, que Prince, el apellido. Tere Prince. Él se había casado la segunda vez. Pero este hombre hablaba de mujeres que eran el diablo, que habían matado ministerios de hombres. Y que a veces, hasta con la mujer, uno tiene que separarse. Entonces, se fue a separar. El hermano Víctor sacó 100 metros ya de distancia.
Bueno. Entonces, miren, hermanos, usted tiene que aprender a oír la voz de Dios. Y usted entonces, entre la mujer que no quiere hacer caso o el marido, en casos, entonces usted tiene que preguntarle a Dios y Dios le va a decir, sepárate. Ajá. Tenemos que aprender como ministros a oír la voz de Dios. Entonces, es que ¿cómo se puede? Yo algunas prédicas le oí a Derek Prince sobre ese asunto. Y estuve leyendo de alguien que decía que la mujer era el mismo diablo, que a un hombre lo habían liberado porque él estaba con un llamado grande, pero él no obedecía porque la mujer no lo dejaba. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿A dónde me quedé? En la página estoy 39. ¿A dónde, hermana? Allá. Hubo algo curioso. Mientras Abraham adoraba a Dios, lo contendía y generaba conflicto. Por eso Dios le indicó la separación. ¿Quién le indicó? Y si Dios le indica a usted que se separe, entonces usted se pone entre dos pensamientos. O Dios o mi mujer. O Dios y mi marido. O Dios y mi abuela. O Dios y mi... ¿Amarás al Señor tu Dios? Y si le amamos, ahí Dios nos dice, vamos a ver si es cierto. Pero hermana Rosa, usted tiene que unirse antes. No va a retirar la silla como el hermano Víctor. Dice, por eso Dios le indicó la separación. O sea, la separación de Abraham no fue, yo me separo. Él no quería con el sobrino. Pero Dios le debe haber dicho en chiqui, no te hablo más, vas a perder todo lo que tengo para ti. Porque eso no narra la Biblia. Por lo general, la forma más fácil para el enemigo es tapar los oídos espirituales a través de los conflictos con personas que estamos ligados sentimentalmente. Explíqueme eso de sentimentalmente. No, estaba recordando, apóstol, que luego Dios lo separó a Abraham de su hijo Ismael. Él estaba ligado a él también sentimentalmente. Él no quería separarse. Sí, y era su hijo. Ya, pero no era el hijo de la promesa, no era el hijo que Dios había bendecido. Y él lo quería porque cuando Sara le dice, sepárate, él dice no. ¿Cómo vas a creer? O sea, le haber dicho, estás loca, mujer. Pero Dios le dijo, escúchale, obedece porque ahí estoy hablando. La única vez que Dios le dice a Abraham, Sí, obedece a tu mujer. imagínese. Una vez nomás. Una sola nada más. Bueno, entonces, miren, hermano. Ay. Bueno, entonces desen cuenta que esto es una verdad y que nosotros queremos servirle a Dios a mi manera, al yo digo o yo creo, a mí nadie me mueve de aquí, pero tampoco no tiene nada con Dios, ni oye la voz de Dios, ni Dios le puede bendecir. Y bien, eso no me había dado cuenta de Ismael, ¿no? Es que esa era una aventura de Abrancito. Se sacrificó. Bien obediente, acuéstate con ella y... Usted es el único que no ha hecho caso a eso. Bueno. Ligado sentimental. Entonces el reino de Dios nunca, su relación sentimental, ni siquiera con su familia, podría estar por encima de la voz de Dios, ni siquiera con su familia. No he estado mal cuando yo he predicado, ¿no? Me han querido comer, pero que el apóstol Sojo me defiende. El diablo usa el sentimiento y ligaduras almáticas para tapar los oídos de los escogidos. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Aquí hay 30 escogidos.
Somos escogidos, pero el diablo nos tapa. Y con las ligaduras, con familias. Es que usted tiene un llamado. Usted es apartado. Usted le pertenece a Dios. Es como que usted se compre una bicicleta para montarla a usted, ¿no? No para que la bicicleta lo mande a usted. Nosotros somos comprados a un precio alto para hacer la voluntad de Dios, ya no la nuestra. Y por hacer la nuestra, nosotros nos cargamos de maldiciones y no de bendiciones. Esto sí lo aprendí yo. Yo me acordaba del domingo cuando la señora Lilian daba el testimonio y yo digo, esa se parece a mí. Yo también llegué a Cristo ya bien agarroteado. Cuando llegué yo ya sabía lo que era actuar mal. Entonces ya no puede haber otra tercera oportunidad. Entonces esa mujer es que en realidad ha venido todo, que mi mujer está endeudada ella. Ella dijo, yo le pago, pero váyase. No tenía porque no venía, atendía en una tienda, nada, parece que le han hecho hechicería, brujería. Entonces, ¿pero por qué? Ahí como dice, ¿por qué le viene todo eso? Porque conoció a Dios. Y el testimonio es que se convirtió en España. Dios le dio una casa, tenía una casa en España, un buen trabajo, tenía plata, tenía carro. Pero la invitaron a las discotecas, a las amigas, y que por último le dijeron, tira la plata para arriba y lo que coge Dios es de él y el resto es de nosotros. Vino haciendo todas esas cosas. Esa señora está en la última rueda del coche. Y la niña que anda embarazada de los R7, y es del grupo R7, ese es producto de Esteban, el trabajo que estaba haciendo ahí. Y vieron cómo llegó ahora, eso es lo más que yo me río, el testimonio. Yo le dije a Dios, si tú me traes a mi hija, yo vuelvo a ti. Ay, Dios mío, póngase usted, que es una amenaza para Dios. Ella lo amenaza a Dios, no es que le pide. O sea, yo vuelvo a ti, pero tú me traes a mi hija. O sea, como que a Dios le hacemos un favor y el favor lo necesitamos nosotros. ¿Es mal dicho eso? Señor, en tu gran misericordia, yo he pecado, pero tráeme mi hija de vuelta. A ti que reconocer, yo he pecado, ella es la que ha pecado. Y por eso la familia está destruida. No oyó la voz de Dios, sino que oyó la voz de las amigas. Mire, en España conoce y viene aquí a estar en calamidad. Pero de ahí Dios la puede levantar. Si ella aprende a oír la voz de Dios y a hacer lo que Dios dice. Y ella tiene experiencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Usted y yo también estamos en lo mismo. ¿A dónde me quedé? Ahora sí ya me perdí. Ya. La sensibilidad de oír en un nivel muy alto se produce en nosotros por el ejercicio. ¿Cómo? Es que nosotros oímos a veces algunos de los que están aquí han hablado lenguas, ¿no es cierto? Pero dejaron de practicarla. Como yo hablo, como dice Leo, solo como para las colas. Pero usted habló en lengua, sígala practicando. Mi mujer canta en lengua. No sé también qué me estará diciendo cuando está hablando en lengua. Porque eso no es interpretado. Los sueños no me interpretan, pero no las lenguas. Entonces, y el oír a Dios, usted tiene que seguirlo practicando. Y seguir anhelando. Y más quiero más y quiero más. Yo quiero más todos los días. A mí me gusta cuando Dios me habla de mañana, de tarde, de noche. Al levantarme y al acostarme. Y siempre hay días que me habla hasta 20 veces. Pero también me deja de hablar, hay veces hasta un año. Porque ahí uno también se puede hacer como el niño ingreído. Ay, Señor, tú tienes que hablarme. No, Dios no te habla. Él es soberano.